2022 de forma electrónica. La DIAN ha estado desde antes del 1 de agosto y toda esta semana aún en ajustes técnicos con el documento, pero pues finalmente en emisión ya lo tenemos listo para ustedes. Está la herramienta funcionando. Vamos a, por favor, mantener micrófonos apagados, cámaras apagadas. Vamos a dejar las preguntas en el chat y las vamos a mirar al final de la presentación. La idea es que para ustedes quede muy claro cómo, por qué, cuándo lo deben utilizar. Me colaboran, por favor, con silenciar micrófonos para poder dar inicio. Antes de iniciar a mirar nuestra aplicación, es muy importante que ustedes tengan presente y recuerden que el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente es el documento que debemos utilizar nosotros, personas naturales o personas jurídicas, para soportar ante la DIAN los costos y gastos que no están soportados en una factura de venta o en un documento equivalente autorizado por la DIAN. Es decir, y para que todos tengamos como claridad en el tema, las antiguas cuentas de cobro. Las cuentas de cobro, que eran las que me entregaba una persona que no estaba obligada a facturar, que generalmente son personas que conocíamos como las personas del régimen simple o simplificado. Es decir, aquellas personas hoy en día que son personas naturales que no están obligadas a facturar porque sus ingresos no los convierten en responsables de IVA, por lo tanto, no están obligados a emitir factura de venta. Entonces, tengamos claros que finalmente un documento soporte en adquisición efectuados a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente a la venta van a ser personas naturales. Porque antes de empezar a revisar nuestro aplicativo y de cómo hacerlo, recordemos que existen unos documentos equivalentes a la factura de venta estipulados dentro de la norma. Son 11, aquí los estamos viendo todos, entonces aquí en esta presentación obviamente estamos viendo el sistema de máquina POS y abajo el documento equivalente electrónico. El último, que es el documento equivalente electrónico, es sobre el que estamos revisando hoy cómo generarlo a través de nuestros aplicativos de emisión. Y el documento del sistema de máquina POS, pues ya con todos los cambios normativos, a hoy no es válido. Si yo hago una compra y lo que me entregan es un tiquete POS, tengo dos opciones para que esa esa compra sea un costo o un gasto deducible tributariamente en mi empresa. Y es, uno, pedir que me emitan la factura electrónica. Yo me voy al Éxito o a un almacén de cadena X, por no decir nombres, a comprar los productos de aseo de mi empresa. Y obviamente en la caja me van a entregar un registro de máquina POS de su registradora porque están autorizados a hacerlo. Para que ese gasto sea deducible en mi empresa, me debo acercar a atención al cliente o a donde ellos lo tengan estipulado y debo solicitar que ese etiquete POS me lo conviertan en una factura electrónica para que el costo y el gasto sea deducible. Puede pasar que yo vaya y haga la compra en la tienda de la esquina y la tienda de la esquina no me emita factura. Y cuando yo le pida que me emita factura, me diga, no, yo no estoy obligado a expedirle factura porque soy una tienda muy pequeñita y la norma dice que yo no estoy obligado a emitir factura electrónica y no lo estoy haciendo. Pediremos el RUT, es una persona natural, no obligada, no responsable de IVA, por lo tanto es una persona natural no obligada a facturar. Y en ese caso voy y genero el documento equivalente, que ya vamos a mirar cómo se genera, para soportar ese costo de gasto. Los otros 11 documentos que vemos aquí en pantalla son documentos equivalentes a la factura de venta, es decir, son 11 eventos en los cuales el soporte que me entregan
es suficiente para justificar mi costo y mi gasto. Aquí generalmente y para empresas, los que más nos van a aplicar son el tema de tiquetes de transporte de pasajeros, tiquetes de billetes o transporte aéreo, el extracto y los costos bancarios del producto que yo tenga financiero, los documentos que soportan las operaciones en bolsa de valores o en bolsas agropecuarias. Realmente el soporte de mi gasto es la factura que el comisionista me entrega. La papeleta de la operación en bolsa es un documento equivalente para soportar toda mi transacción de forma administrativa y contable. Los servicios públicos, aunque muchos servicios públicos ya los están volviendo documento electrónico y me están llegando al correo, el hecho de tener yo el recibo del agua, la luz, el gas, el teléfono, como lo tenga, por ser un servicio público, no necesito una factura electrónica para soportarla. Las otras son documentos que muy generalmente no son deducibles de mis costos y gastos porque no son procedentes, que son las boletas de juegos de azar, las boletas de ingreso a cine y las boletas de juegos localizados. Pero quiero que estemos muy claros que finalmente yo el documento soporte en adquisición a no obligados a facturar lo voy a utilizar con aquellos personas naturales no obligadas a facturar para poder soportar mi costo y mi gasto. La persona que vino y me prestó servicios para manejar la página web y me mandó su cuenta de cobro. Ese tipo de cosas las vamos a justificar, las vamos a legalizar ante la DIAN para que el costo y el gasto sea deducible con el documento equivalente, el cual ya por historia existía y hasta el 1 de agosto teníamos que tener una resolución de facturación de documento equivalente en papel y debíamos hacerlos en papel cumpliendo con todos los requisitos para que me soporte el costo y el gasto. A partir del 1 de agosto es electrónico. Voy a compartir entonces mi pantalla para que miremos cómo desde emisión podemos hacerlo de una forma muy fácil. Entonces, el documento equivalente para no obligados a facturar está dentro de nuestros paquetes de facturación. Todos los que utilizan facturación electrónica con emisión tienen documento equivalente dentro del grupo de documentos que tienen adquirido con nosotros. No deben adquirir un paquete diferente o no deben ir a conseguir un software adicional. Si ustedes no son facturadores con emisión y desean utilizar con emisión el documento soporte, soporte equivalente para compras con no obligados, pues lo que adquirirán será nuestro software de facturación y lo utilizarán únicamente para generar estos documentos. Entonces, los que ya son facturadores con emisión, que son todos ustedes, pues ingresan al facturador con las mismas credenciales y con las mismas claves que tiene. Aquí ya estamos dentro del facturador y pues simplemente se van a dar cuenta que aquí dentro de las opciones que tengo, pues ustedes ya tienen aquí el botón de documento soporte. Ya les aparece a todos en sus facturadores. Cuando tienen la opción del documento soporte, van a tener dos opciones. Crear un documento soporte o borrar los documentos soportes que ya tengo creados. Muy importante, el documento soporte para compras con no obligados a facturar debe tener numeración en la DIAN, debe tener resolución de numeración en la DIAN. Ustedes deben previamente a entrar a hacer la creación de documentos soportes, deben solicitar la resolución de documentos soporte equivalente en la DIAN y deben enviárnosla. Por favor, me ayudan con los micrófonos. Perdónenme, yo los silencio, si no nos genera eco. Gracias.
Ustedes previamente deben solicitar la resolución de documento de soporte equivalente en la DIAN. Deben enviarnos esa resolución de documento equivalente a soporte para que se las integremos en nuestro sistema, o los que tienen el habilitador y lo hicieron para factura electrónica, pues entran a su habilitador y asocian la resolución de facturación de documento soporte. Eso es un paso previo a hacerlo. Una vez eso ya está listo, pues es muy fácil. Entran a documento soporte, crear documento soporte. Y lo mismo que cuando íbamos a crear una factura de venta. Deben crear el cliente previamente, vienen y buscan el cliente que tienen en su sistema, le dan enviar y van a quedar en una pantalla similar a la factura de venta. El proceso es exactamente igual a como cuando ustedes están haciendo una factura de venta, simplemente que ahora le voy a informar a la DIAN de forma interna y con el XBRL que se envía, que lo que estoy haciendo es soportar una compra y no informando una venta. Y ustedes desde acá, pues simplemente diligencian la información de la referencia, la descripción, la cantidad, el precio y los valores que tienen su cuenta de cobro, por así llamarlo, o el servicio que compraron o los bienes que compraron. Le pueden ir dando borrar, guardar en borrador, pues para tenerlo ahí, complementarlo. Y lo único que deben hacer una vez terminen de tener toda la información completa de los datos que nos están pidiendo, que son los mismos datos que tenemos que capturar cuando hacemos una factura, es entrar a situación y cambiarlo a enviar la situación a enviado. Cuando cambiamos la situación a enviado y le damos guardar, automáticamente nuestro facturador manda el documento electrónico. Y ustedes ya aquí en el documento soporte van a poder verlos. Miren, aquí está en borrador el que acabo de crear, pues acá no los tenemos en enviados porque estamos en ambientes reales para que ustedes miren que el aplicativo está funcionando, que está todo en línea y que es muy rápido y fácil de hacerlo. Una vez ustedes ya le han dado enviar en definitivo a la DIAN, aquí les van a aparecer los documentos con su estado de enviado y desde acá ustedes van a poder, como siempre, igual que con las facturas, filtrarlos, consultarlos, imprimirlos y demás. Así de fácil es generar los documentos soportes. ¿Qué documentos debo generar? Buenos días, ya les doy paso, termino y ya les doy paso para las preguntas. Por favor, dejémoslas en el chat, gracias. Como les decía, tenemos que empezar a generar documentos de soporte electrónico que soporte todos los costos y gastos del mes de agosto en adelante para que la DIAN me los acepte. Recuerden que además de todo esto ya quedó la regulación de la factura electrónica del impuesto. Entonces, si yo no soporto mis costos y gastos adecuadamente, la DIAN va a empezar a enviarme por oficio una factura con los impuestos en base a los datos que ellos tienen. Ahora sí, entonces voy a revisar qué preguntas tenemos en el chat para irles dando respuesta. Les agradezco seguir manteniendo los micrófonos apagados. Si después de revisar las preguntas del chat aún nos quedan dudas, empezamos a levantar la mano y les doy la palabra, ¿vale? Muchas gracias. Andrea, a mí solo me parecen documentos emitidos. Ok. Cualquier falla que tengan, por favor, en nuestra página de emisión, recuerden que aquí en la parte inferior derecha tenemos el botón de chat con nuestro departamento comercial y con nuestro departamento de soporte técnico. Por favor, desde aquí nos contactan para poderles colaborar en esos
en esos casos específicos en los que ustedes tengan inconvenientes para revisar qué está pasando, dándonos los datos de su empresa, el NID, y soporte técnico entrará a hacer esas verificaciones. ¿Cómo configurar el sistema para que no se puedan crear el mismo cliente con el mismo número de identificación? Son, pues finalmente ustedes aquí que ya conocen nuestro facturador, cuando crean los clientes, pues ustedes deben organizar y deben revisar y filtrar que la información que están creando ya esté. Busquen primero el número de la cédula o busquen primero el nombre del cliente para saber si ya lo tienen o no. Recuerden que vamos a crear por el mismo soporte que crea que creo los clientes. Ahora no estoy creando clientes, sino que estoy creando proveedores. Pero discúlpame, la ruta va a ser igual. Dime. Discúlpame, es que con respecto a eso es que son varios los usuarios que ingresan y están en diferentes puntos. Entonces, se ha presentado que crean el cliente o el cliente va a varios puntos y entonces vuelven y lo crean y el sistema lo permite. De manera que el cliente está 3 o 4 veces en el sistema. Entonces, no hay forma de cómo yo pueda bloquear ese número de identificación o ese cliente. Perfecto, eso es un tema con nuestro sistema, con nuestra parte de sistemas. Ya tomé nota para mirar cómo nos pueden ayudar. Mientras tanto, la solución es que ustedes creen procesos y procedimientos dentro de su empresa y le pidan al usuario que entra a crear el documento equivalente que por favor, o la factura de venta en este caso, me imagino, que por favor primero verifique por número de documento o por nombre si ya está creado. Obviamente es más fácil buscarlo por número de documento. Y ya tomé nota para decirle a nuestra parte de desarrollo cómo nos puede colaborar con ese tema. Sigo con las preguntas del chat. ¿El cliente se crea de la misma forma que se hace para emitir una factura? Sí, es exactamente la misma ruta. Creo el tercero, en este momento ya estamos hablando de terceros, no de clientes, porque obviamente no es un cliente, es un proveedor lo que estoy creando, pero la ruta es igual y va a quedar dentro de la misma base de datos de los terceros clientes que actualmente tenemos creados en el facturador. Bueno, otra vez lo de la creación de varias veces el mismo. Si yo facturo enlazado con el Diminute, ¿cómo haría este documento soporte? Los que facturan enlazados con nuestros aliados deben comunicarse directamente con el aliado y preguntarle cuál es la ruta que les ha creado para el documento soporte. Si lo hacen aquí desde emisión o cómo lo hacen, porque cada uno de los prestadores finales del servicio son los que han creado las rutas y las estrategias para poderles colaborar a ustedes con el tema. Tipo de error ID, por favor, botoncito, páginaemisión.com, botón de soporte con servicio técnico y ahí con esos errores ya de tipo de operación lo pueden hacer. La resolución que ya tengo, ¿puedo utilizarla o debo solicitar una resolución nueva? Yo la verdad les aconsejo que creen una resolución nueva a partir de agosto para separar las cosas, para independizarlas y que de toda manera interna les quede organizados, porque finalmente la resolución que tienen, o bien ustedes mandaron a imprimir documentos en papel para crearlos, o lo están generando desde el software que estén utilizando. Entonces, mi consejo es que creemos una resolución nueva, creémoslas ya y empecemos a utilizarla. Tenga yo muchos o poquitos documentos equivalentes que crear en el mes, creemos una resolución de facturación en la DIAN hoy mismo para que ya quedemos con ella creada, asociémosla y tenemos todo listo para empezar a utilizar nuestro aplicativo. Podemos hacer un ejemplo de cómo se crea un cliente. Sí, ya miramos, igual el proceso es exactamente igual que como lo creas para facturación. Ya ahorita vamos y miramos nuevamente el aplicativo. Voy a terminar de responder preguntas.
En el momento mi plataforma no está actualizada. Por favor, se comunican con soporte técnico, envían el número del NID y revisamos qué está pasando y por qué no les está actualizando. Muchas veces, como estamos trabajando con herramientas en la nube, nuestros computadores como que guardan allá en la memoria los famosos cookies y entonces me lleva siempre al mismo sitio para que sea más rápido. Entonces, cierren el aplicativo, eliminen cookies y vuelvan a ingresar al aplicativo. Yo aquí no pude hacer el soporte de enviar porque no estoy en ambiente de pruebas, estoy en ambiente real y miren, aquí tengo el botón de documento soporte. Entonces, los invito a que cerremos el programa, borremos cookies, volvamos a ingresar. Si ya definitivamente el botón de documento soporte no les aparece, que no debería ocurrir, se contactan con nosotros a través del botón de atención al cliente en nuestra página de emisión. ¿Por dónde los creo? Ya lo miramos. Puede hacer un ejemplo de cómo crear un cliente si ya lo vamos a ver. ¿Cómo se justifican los gastos? Digamos que me envíen factura electrónica del combustible. Si te enviaron factura electrónica del combustible, no tienes que hacer documento soporte. Si te envían factura electrónica de combustible, lo que debes hacer es ir por el módulo, por el programa de recepción de documentos y darle aceptación a esa factura, que son temas diferentes. Hoy en día, dentro del universo de la DIAN, hagamos un pequeño paréntesis para que mis costos y gastos, o para que todo mi universo tributario de ingresos, costos y gastos estén soportados, deben estar en el universo electrónico. Yo debo soportar mis ingresos con una factura de venta y debo soportar mis gastos o costos de forma electrónica con facturas de venta que si son a crédito o las pagué, me mandaron la factura hoy, pero yo pago solamente los viernes, es decir, es una factura que no es a crédito, pero me dieron un plazo para su pago, debo ingresar y hacer los eventos de aceptación del bien y del servicio, de aceptación de la factura y de aceptación del documento como tal para que el costo y el gasto sea deducible. Esto para los documentos a crédito o con plazo para pago. Para las facturas que recibo de contado o que fui que compré y me dieron la factura electrónica y el pago fue de contado, lo único que tengo que hacer es aceptar la factura, no tengo que hacer estos eventos. La nómina debe estar soportada con nómina electrónica. Y lo que no esté soportado en un documento equivalente, que son los 11 que vimos al comienzo de esta charla, que no esté soportada con una factura de compra o con la nómina electrónica, vengo y la soporto con el documento equivalente. Pero recuerden, yo no puedo soportar con el documento equivalente algo que simplemente fue que no me entregaron la factura, la boté, no me la trajeron. Con esto soporto únicamente las compras a no obligados a facturar. Lo demás lo debo ir a soportar con su documento correspondiente y debo exigir el documento correspondiente al que me está vendiendo. Podemos hacer un documento real para el ejemplo. Estoy en ambiente de prueba, pero ya vamos a abrir un documento de los que tenemos creados para que ustedes lo vean. Para parqueaderos se debe hacer documento equivalente. Para parqueaderos se debe hacer documento equivalente, depende del parqueadero. Si el parqueadero está en cabeza de una persona natural, lo debo hacer. Si el parqueadero es una empresa, debería estar obligado a enviarme la factura. Ya reviso si el tema de parqueaderos está dentro de los documentos de operaciones y creo que no, porque no es un ticket de transporte, ticket de billete de transporte aéreo, juegos localizados, peaje. El peaje no, parqueaderos no está dentro del documento equivalente, por lo tanto, si yo quiero justificar los gastos de parqueaderos, deberé exigir la factura equivalente o debo pedir el RUT y crear el documento equivalente si el parqueadero me lo está cobrando una persona natural y no están obligados a facturar. El tiquete post del parqueadero no es soporte de gastos, yo deberé pedir la factura electrónica.
¿Por dónde está la creación del proveedor? Ya lo miramos. ¿Qué hago con los gastos de parqueadero? Pedir la factura o generar el documento equivalente. Me sale el tipo de operación vacío. El día de ayer la DIAN todavía estaba teniendo inconvenientes. Cuando te sale en la operación, cuando te sale el tipo de operación vacío, es porque seguramente ayer todavía había inconveniente tecnológico desde la DIAN para aceptar el documento. El día de hoy ya estamos 100% operativos, entonces nuevamente los invito a salir del aplicativo, eliminar cookies, volver a ingresar y muy seguramente ya vas a poder ver el tipo de operación disponible para poder ir guardando los borradores y luego emitir. Yo facturo electrónico con ustedes por medio de dominio y adquirimos el paquete de la facturación de compra. Si no ingresan directamente a nuestro facturador, deben comunicarse con su proveedor aliado para que les informe cómo tienen el acceso con la ruta para el documento equivalente. Peaje no necesita documento soporte. Me perdí, mandé muy rápido el mouse, discúlpeme. ¿Cómo hacemos para adquirir el documento soporte? Si ya tienes facturación electrónica con nosotros, lo tienes dentro del paquete, no debes hacer nada. Si no lo tienes, ingresas a la página de emisión y te contactas con uno de nuestros distribuidores para poderlo adquirir. Si tenemos el modelo de integración de software en la factura electrónica con ustedes, deben contactarse con su proveedor del modelo de integración para saber cómo lo van a manejar. Si me equivoco y le doy a enviar, ¿cómo hago para eliminar el documento? En teoría, debo generar una nota crédito. Lo que pasa es que las pruebas de la DIAN desde el tema de notas crédito no están todavía ok. Es decir, la conexión para la nota crédito entre la DIAN y los proveedores tecnológicos aún está en fase de prueba y en este momento, hoy, 9 de agosto a las 11 de la mañana, todavía no podemos hacerle nota crédito al documento. Pero dentro del anexo técnico está contemplada la nota crédito para el documento equivalente. Ya les doy el número de teléfono de soporte, pero finalmente desde aquí, desde la página, como les decía, nos pueden contactar. Todos los productos que se compran a los proveedores se deben crear entonces. Todos los productos que se compran a los proveedores. Pues lo mismo que una factura. Tú lo que tienes que hacer es, ¿cómo debería recibir yo la factura electrónica si esta persona facturara electrónicamente? Entonces, si es una prestación de servicio, pues tendría un único ítem que diría honorarios por la prestación de servicio del mes de agosto. Y ya. Que yo voy a pagar en agosto compras o servicios que recibí en julio. No se enreden, tengan el documento equivalente en julio causado con el de papel y empiecen a generar documentos equivalentes con costos y gastos a partir del 1 de agosto. Y créenlos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Si ustedes están comprando productos, pues creen cada uno de los ítems y los productos. Lo importante es que el documento quede lo suficientemente claro para que la DIAN me acepte el costo y el gasto como deducible. No es suficiente con emitir los documentos electrónicos. Es necesario que yo cumpla con todos los requerimientos de la DIAN para que el costo y el gasto sea deducible. Todos los proveedores, no. Solamente creo aquellos que no me entregaron factura electrónica porque no están obligados a facturar, no porque no me quisieron entregar la factura. ¿Cómo descargo el documento soporte? Una vez ya está enviado a la DIAN, el estado del documento aquí me va a cambiar y me va a permitir en opciones descargarlo y ver el archivo. Si yo le coloco acá, pues obviamente enviado, ver archivos va a estar habilitado y desde ahí lo van a poder ver. La DIAN está lista para generar la resolución de documento soporte electrónico, o sea, es a través del que solo dice documento soporte. El que esté habilitado en la DIAN, ese es el que debemos utilizar. ¿A dónde debo enviar mi nueva resolución para documento soporte? A soporte técnico, igual que enviaron la resolución cuando hicieron facturación electrónica.
Para peaje se debe hacer documento equivalente, no, porque el peaje hace parte de los documentos equivalentes autorizados por la DIAN para soportar costos y gastos. Para empezar a pagar nómina electrónica, ustedes entran por nuestra página y adquieren el producto, porque hay que crear un correo diferente al de la factura electrónica para el acuse de recibido de la factura. Bueno, ese es tema, Jennifer, de recepción de facturas, es un tema organizacional y para poder tener el buzón en donde yo lea las facturas por volumen de temas, pero es un tema que los invito a que lo miremos el viernes en recepción de facturas. Hoy estamos viendo documento soporte, pero la respuesta es básicamente por tema de separar la información y que el buzón en el cual le voy a dar aceptación a las facturas sea lo suficientemente rápido y ágil para poder hacer la tarea de aceptación de las facturas que recibo. ¿Podrían colocar la lista de los 11 documentos en este chat? Sí, con mucho gusto. Regálenme un momento, terminamos acá y ya les comparto la lista. Espérenme a ver si la puedo copiar y pegar de forma fácil y rápida. Listo. Ya les envié la lista aquí en el chat de la conversación. ¿El documento equivalente es el mismo documento soporte o son diferentes? No, miren, documento equivalente soporte para no obligados a facturar es el que hago electrónicamente, el que estamos mirando hoy para soportar las compras o los gastos de prestación de servicios o compra de mercancía con personas no obligadas a facturar. El documento equivalente a la factura son los 11 que estábamos mirando, que ya les dejé en la lista, que son aquellos que la DIAN está diciendo, mire, para soportar los gastos del banco con el extracto es suficiente, para soportar los gastos de los servicios públicos con el recibo del servicio público es suficiente, para soportar los gastos del peaje con el tiquete del peaje es suficiente. Son cosas diferentes. ¿Cómo se descarga el documento dentro de la plataforma? Creo que ya lo vimos porque hay que crear un correo. Perdónenme, me devolví en las preguntas, discúlpenme. ¿Necesito alguna firma o autorización del proveedor para hacer el documento soporte? Exactamente los mismos requisitos que hay para factura electrónica y con documento soporte. Al estar ustedes vinculados con emisión y emisión, ser el operador tecnológico certificado por la DIAN, por ustedes ya hace toda la interacción y va incluida la firma y todo el cumplimiento que hay que tener con la DIAN en el envío de estos documentos. ¿Qué requisitos tiene el documento soporte electrónico para que sea válido? Los requisitos son los del anexo técnico, son exactamente los mismos requisitos que tenía el documento de papel, pero le suma el XBRL, el CUFE y el código de barras que nos da la DIAN, igual que con la factura electrónica. Los errores, por favor, con soporte técnico para poderles solucionar. Bueno, aquí ya son problemas técnicos que por favor con sistema técnico. Vamos a volver al aplicativo y vamos a volver a recordar. Entonces, ustedes ingresan al facturador, el mismo que tienen para hacer sus facturas de venta. La creación del tercero, que en este caso no será un cliente, sino un proveedor, se hace exactamente por la misma parte donde creamos los clientes para facturar. Clientes, agregar clientes, diligenciamos el formulario completo, guardar y me quedan listo en el sistema. Me voy a documento soporte, crear documento soporte, busco el cliente al cual le voy a hacer el documento soporte. Por el nombre. Ay, pero no. Antonio, pues me trae todos los Antonios, escojo el Antonio al que le quiero facturar y entro. Una vez le doy a enviar, voy a quedar en esta pantalla
Debo diligenciar los datos igual que una factura. Referencia, pues la debo crear o la debo buscar. La descripción la escribo. Compartiendo pantalla. No se ve la pantalla. Ay, discúlpenme, muchas gracias por avisarme. Dame un momento. ¿Qué se me hicieron ustedes? Porfa, ¿me confirmas que ya estés viendo la pantalla? Ya se está viendo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces les estaba diciendo, creo el tercero por el mismo sitio donde estamos creando actualmente los clientes para facturar, clientes a agregar clientes, lleno el formulario con todos los datos, en este caso será de mi proveedor, de la persona que me está prestando el servicio. Generalmente van a ser personas naturales las que voy a crear. Una vez creados, me voy a documento soporte, crear documento soporte, escojo el tercero, enviar, voy a quedar en una pantalla similar a las facturas de venta, voy a crear los datos de descripción, honorarios, cantidad 1, el precio de esos honorarios, 100,000 pesos. Aquí el IVA, pues aquí no tengo IVA. Si yo le estoy comprando a alguien con IVA, ese alguien con IVA está obligado a facturar. Entonces aquí yo no voy a tener que ponerle IVA a lo que estoy haciendo en el documento soporte. Es muy importante que tengamos claro que va en el documento soporte. Va con compras a no obligados a facturar. Una persona que me cobra IVA está obligada a facturar. Una persona del régimen simple está obligada a facturar. Una persona que me entrega tiquete post, depende del grupo en el cual esté clasificado, puede estar obligado a facturar y está en la obligación de convertirme su tiquete post en una factura de venta. Una vez tenemos ya todos los datos necesarios de la descripción de lo que estoy adquiriendo, entramos a situación y le cambio la situación de borrador a enviado. Yo quiero que miren que la aplicación ya está funcionando. Voy a entrar al facturador de ceros para que ustedes lo miren y no digan que tengo montada pantalla. Estamos ya funcionando. Documento soporte, crear documento soporte en línea. Busco el tercero. El que sea. Enviar. Entro y miren, enviado. Cuando le doy enviado y le doy guardar, automáticamente se va. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es dejarlo en estado de borrador, guardarlo. Luego, obviamente aquí no me lo dejo guardar porque no le he dado los campos mínimos requeridos. Venir a documentos soportes, mirar el que tengo, entrar a revisar el documento, mirar que está correctamente hecho y ahí sí le cambio el estado enviado, lo envío y cuando entro aquí a ver documentos soportes, muy seguramente en situación me van a aparecer enviados. Para la próxima capacitación y para los próximos en vivos que tengamos, les prometo que ya voy a tener documentos enviados para que ustedes vean cómo cambia el estatus. Aquí estamos en directo, por lo tanto no lo puedo enviar pues porque estaría enviando a la DIAN información errónea, pero me estoy conectando en directo para que ustedes vean que el aplicativo ya está funcionando. Entro y ya me muestra el documento soporte, ya me permite cambiar el estatus y me permite tenerlo y está listo para todo. Regreso nuevamente a preguntas para revisar qué otras dudas tenemos. Mientras tanto,
les voy a dejar en pantalla mientras reviso nuevamente preguntas. Espérenme y les dejo en pantalla los documentos equivalentes y los canales de atención. Y reviso a ver qué preguntas me quedaron todavía sin responder. No sé si de las preguntas que tenemos veo manos arriba mientras yo reviso qué hay en el chat, porque me están repitiendo las mismas preguntas. Podemos darle la palabra a la señora Juliet, que tiene la mano arriba, por favor. ¿Los tiquetes aéreos debe hacerle documento soporte? No, el tiquete aéreo está dentro de estos 11 documentos que tenemos autorizados como documento equivalente a la factura. Por lo tanto, al documento del tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros no le debo hacer documento equivalente. El tema de impuestos se maneja internamente contabilidad. Cuando yo estoy recibiendo una factura de venta, si fuera el caso de que ese proveedor me entrega la factura de venta, pues dentro de la factura de venta, aunque puede ir como dato informativo, a mí no me llegan los impuestos liquidados. Entonces ya es un manejo contable adicional. Son datos informativos. Acá lo que le interesa a la DIAN es saber a quién le compré y cuánto fue el valor de lo que le compré. Hasta el momento el tema de impuestos como la retención en la fuente y demás no lo tenemos automatizado. Recuerden que ya la DIAN nos va a mandar factura electrónica de los impuestos. ¿Este documento soporte también le llega al proveedor de igual manera que la factura electrónica? No, es que el documento equivalente no lo hace el que le presta el servicio, lo hago yo quien lo compré para soportarlo. Entonces es el soporte mío del costo y el gasto. ¿A cuál correo se envía la resolución? A los correos de nuestro de servicio al cliente. Por favor, Liris, ¿me ayudas con colocarles en el chat cuáles son los correos en los cuales deben enviar las resoluciones y cuáles son los contactos que tienen con nosotros? Listo, yo les comparto. Bueno, creo que ya tenemos todas las preguntas y dudas resueltas. Qué pena, es que por te estoy favor, escribiendo ¿alguna por el otra chat. levanta la mano? Sí, dime. Y mira, es que yo estoy en este momento haciendo un documento de soporte, pero entonces hay una, no sé, una pestaña o un aviso que dice como gen punto de formularios y ahí que se pone, o sea, qué significa acumulado semanal o por operación. Permíteme un momento porque no sé qué estás viendo. Por favor, ¿te puedes comunicar con soporte para al las lado donde preguntas? dice fecha de compra, pues es que no es un error como tal, es como más manejo del sistema. Y pues ya que estamos en la capacitación. Por favor, ¿alguien de soporte de facturación me puede colaborar con la pregunta mientras yo reviso acá cuál es el espacio que me están diciendo? ¿Al lado de qué me dices? Discúlpame. Mira, estoy haciendo el documento de soporte y Sí. la casilla que te indico es la que dice, está el precio, unidad, fecha de compra y al lado de fecha de compra está esa casilla. Pues, y aparecen dos opciones, una que es acumulado semanal o la otra por operación. Ah, ok, gracias, gracias, muy amable. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo en documento soporte dos opciones. Hacer un documento soporte por cada compra que le hago a mi prestador de servicio o puedo acumular todo lo que le compré en una semana y enviarlo. Aquí la DIAN lo que me está preguntando es, ¿usted me está informando operaciones individuales o el acumulado de la semana? Ah, entiendo, vale. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por la acotación. ¿Alguna otra pregunta? Jennifer, no sé si era la persona que estaba hablando ahorita o tiene alguna pregunta que tiene la mano arriba. Listo. Don Héctor, que acaba de levantar la mano, por favor, activa su micrófono.
Buenos días, tengo una duda operativa. Lo que pasa es que nosotros tenemos varias empresas con ustedes, pero facturamos electrónicamente como por medio de una integración con software. No sé si tú sabes si para esta parte del soporte se puede hacer manual, o sea, manejar como los dos sistemas, o si también tenemos que hacer como esa integración con esta parte de soportes. Héctor, porfa, comunícate con tu comercial, porque la verdad yo esa parte no la conozco. Como les digo, ya los que tienen integraciones y están por medio de un aliado, porfa, comunícate directamente con tu comercial y él te da la respuesta porque cada caso es particular. Listo, perfecto, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta de las personas que nos acompañan? ¿Tú me recuerdas dónde se configura el tipo de operación? En configuración tipo de operación, ¿te refieres a? Está los medios de pago y después dice tipos de operación, pero pues no encuentro dónde lo configuro. Lo que pasa es que recordemos que estamos conectados desde exactamente la misma planilla de facturación. Entonces, los espacios que no les aparecen habilitados como en tipo de operación que no aparece nada es porque no es un campo obligatorio para documento equivalente. Pero como estamos utilizando la misma plantilla de facturación para que ustedes fuera amigable y fácil llenar los datos porque ya la conocen, tenemos exactamente los mismos espacios de la factura electrónica. Pero o sea, ahí sí levanto la mano y digo que sí, o sea, sí es obligación porque no me deja pasar el documento soporte si no le pongo tipo de operación. Ok, entonces, qué pena contigo. Dame un segundo, por favor. Pido soporte técnico porque pues esas partes técnicas, si yo todavía no tengo conocimiento, como les digo, la DIAN nos ha puesto 1000 problemas con todas estas configuraciones. Ya te soluciono la duda del tema de tipo de operación. ¿Alguna otra pregunta? Ya el señor Jaime habló. Tiene la manito arriba. Poli, parece que ya no hay dudas. Iris, muchísimas gracias. Pues nada, nuevamente los invitamos a que se comuniquen cualquier cosa por nuestro chat de operaciones. Vamos a estarles avisando a sus correos para tener más charlas en vivo como esta con ustedes y poder despejarles todas las dudas. Como les decía y resumiendo el tema de las preguntas de hoy, muy importante que tengan muy claro en qué momento debo crear el documento soporte para compras a no obligados a facturar electrónicamente. El mismo nombre nos aclara cuál es el punto al que se reduce este tipo de documento. Lo puedo hacer por cada una de las operaciones o puedo acumular las operaciones de una semana. Lo debo reportar semanalmente. Hoy podemos empezar a reportar todo del 1 al 7, perdónenme, del 1 al 9 sin ningún problema. Debo reportar lo que me va a soportar costos y gastos del mes de agosto en adelante. Es obligatorio hacerlo para que el costo y el gasto sea deducible, es algo interno, ya está en línea. Si por alguna razón la herramienta no les muestra algún botón o no les deja hacer alguna acción, los invito a que por favor salgan de la herramienta, eliminen cookies y vuelvan a ingresar. Todo el tiempo estamos en actualizaciones de la herramienta en línea y la Diana aún en este momento está haciendo pruebas porque, por ejemplo, la nota crédito todavía no está en producción porque los
pruebas técnicas que debemos hacer al interior de emisión con la DIAN para que el producto quede listo para ustedes no han sido solucionadas por parte de la DIAN, no de emisión. Entonces, esta herramienta la van a estar viendo ustedes con actualización constante hasta que finalmente ya quede todo listo, pero es una invitación para que vean que está funcional, que está en línea y que ustedes ya hoy pueden empezar a crear los documentos soportes de aquellas operaciones que necesitan soportar y que tuvieron durante estos 9 días de agosto. Muchas gracias por acompañarlos y un gusto estar con ustedes nuevamente en estos en vivos.